Saludos amigos, el próximo domingo 27 de junio la Iglesia consagrará Oriente Medio a la Sagrada Familia, coincidiendo con el Día de la Paz para esta región. Un hecho que parece estar muy lejos de esta realidad de la zona. Nos acercamos en este programa hasta Tierra Santa para seguir de cerca los últimos enfrentamientos entre Israel y Palestina y para ver cómo es la situación de los cristianos de allí. Y además vamos a viajar a otro lugar cuyo presidente hace muy poco ha estado en todas las portadas de los medios de comunicación, ¿verdad? Gladys Carbonell, bienvenida. Gracias, Raquel. Se trata de Rusia. Su presidente Vladimir Putin se reunió la pasada semana con el de Estados Unidos Joe Biden y la Iglesia no quedó indiferente ante este encuentro. El Consejo Mundial de las Iglesias rezó por la paz. Enseguida les contamos cómo viven los cristianos allí, en Rusia. Interesantísimo. Tierra Santa y Rusia son nuestros temas principales para esta semana, pero tenemos preparados muchos más con Gladys Carbonell aquí en 13 en salida. Perseguidos pero no olvidado, un programa que les trae todas las semanas la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así que comenzamos, no se marchen. Tierra Santa continúa siendo una de las regiones más inestables del planeta. Ya lo sabemos todos. Después de la tregua mutua, simultánea y sin condiciones, firmada entre Israel y Palestina el pasado 21 de mayo, los ataques se han vuelto a repetir la semana pasada con bombardeos de Israel a posiciones de Hamás después de que Gaza lanzara globos incendiarios. Y el próximo 27 de junio, como les hemos contado, domingo, la Iglesia consagrará Oriente Medio a la Sagrada Familia con una Eucaristía en cada país de la región, donde se pedirá por la paz. Un hecho que todos los cristianos queremos para esta zona. Vamos a hablar con Oriente Medio. Tenemos con nosotros a Elena Panadero, que es colaboradora del proyecto Magdala y cristiana residente en Jerusalén. Bienvenida, Elena. Gracias, Raquel. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación en estos momentos tras estos nuevos enfrentamientos entre Israel y Gaza? ¿Ha habido heridos como resultado de estos últimos ataques de la semana pasada, Elena? Pues gracias a Dios no hubieron heridos. El último incidente que hubo aquí en Israel fue el miércoles pasado y solo hubo daños materiales. En concreto fueron algunos incendios porque, como bien has dicho, lo que se lanzó desde Gaza fueron unos globos incendiarios con un objetito que sería como una mini bomba y, claro, pues no tiene ni el alcance ni la precisión que tuvieron, por ejemplo, los misiles del pasado mayo. Elena, ¿y estos ataques últimos podrían significar que se reanuden las hostilidades entre ambas partes o no? Pues mira, sería un poco especulación por mi parte, es decir, no hay nada oficial, por supuesto, pero lo que sí que te puedo contar es que el miércoles pasado la verdad es que hubo muchísima presencia policial en las calles, incluso te diría más que durante los días del conflicto de mayo. Entonces, esto al final nos está señalando que no parece que le convenga ahora mismo al gobierno de Israel que esto escale a un nuevo conflicto. Además hay que entender que el gobierno ahora mismo es nuevo, acaban de formar una coalición de 8 partidos y entre ellos hay un partido árabe. Entonces sería complicado que ahora mismo se iniciase un nuevo conflicto en Gaza. Y podríamos decir que para los cristianos de las dos partes, tanto de Israel como de Gaza, ¿la fe es un pilar que les mantiene en pie? Claramente, la fe es un pilar, la fe es un regalo, la fe es una ventana también al mundo exterior, porque, por ejemplo, si pensamos en Gaza, que estamos hablando ahora mismo, pues los cristianos allí, el futuro que pueden tener es ninguno, ¿no? Por así decirlo, lamentablemente. Hay jóvenes, por ejemplo, que han nacido en el año 2000 y que pues hasta ahora lo único que han conocido es conflicto tras conflicto. Entonces, pues yo te diría que la fe para ellos aquí, lo que he podido experimentar personalmente, es igual a esperanza y también igual a comunión de los santos, que esto es algo que nosotros siempre hablamos de ello en el día a día, comunión de los santos aquí y allá, pero que parece que necesitamos momentos de prueba, ¿verdad?, para poder verlo incluso materialmente, ¿no?
Ahora mismo, por ejemplo, la semana pasada fue el patriarca latino, Monseñor Pizzaballa, a visitar Gaza y claro, para ellos, o sea, no solo está visitando las familias cristianas en Gaza el Monseñor Pizzaballa, sino todos los demás que vamos con él, ¿no? Entonces, para ellos es un regalo que no todas las fees lo tienen, la verdad. Ciertamente, ciertamente, Elena. Bueno, además de los recientes ataques entre Israel y Gaza, no podemos olvidar la situación, como comentabas, de estos cristianos, esta minoría que viven allí, quienes también están sometidos incesantemente a presiones y restricciones de ambos lados, judíos, palestinos y musulmanes. Pero no por eso, amigos, renuncian a su fe. Y uno de ellos es el padre Bashar, que ha sido ordenado en Palestina con la esperanza y la misión de mantener vivo el cristianismo en estas tierras, en estas piedras vivas de las que siempre hablamos cuando miramos hacia Oriente Medio. Vamos a verlo. Mientras la mayoría busca salir de Palestina en busca de un futuro mejor, quedan aquellos que eligen quedarse para asegurarse de que esta tierra, la cuna del cristianismo, no se convierta en un mero recuerdo sin vida, tallado en piedra, de un pasado cristiano. Si bien mi madre estaba ansiosa por ver a Bashar ir al seminario, mi padre pensó lo contrario. Quería que completara su educación, que estudiara y luego se casara y tuviera hijos. Pero a medida que Bashar crecía, mi padre comprendió que la decisión era mucho más difícil que casarse o no, que se convertiría en sacerdote, y así mi padre cambió de opinión paso a paso. Solía ir a la iglesia solo, aunque no hubiera nadie más, y fingía estar celebrando misa. Hay fotografías de él en el altar, fingiendo celebrar la misa. Mi fe se basa ante todo en mi familia, se basa en la iglesia, por la que soy un hombre renovado. Cuando éramos niños, en casa rezábamos el rosario todos los días. Esto es parte de mi camino hacia el sacerdocio. Toda familia cristiana es una familia de oración. Mis queridos padres, gracias por la crianza. He aprendido mucho de ti, padre, tu paciencia, tu coraje y tu fuerza. Ciertas son las palabras del poema que tanto te gustan. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos e hijas de la vida. Elena, estamos hablando con Elena Panadero, cristiana residente en Jerusalén. Elena, después de este vídeo, ¿qué significa para ti, para toda la comunidad cristiana, la consagración de Oriente Medio a la Sagrada Familia que se va a celebrar? Pues la verdad es que ahora mismo estoy pensando que el patriarca latino de Jerusalén, que ya lo hemos mencionado, Monseñor Pizzaballa, señaló dos motivos por los que iba a hacer esta consagración, pero yo creo que los cristianos locales y yo misma podemos ver un tercer motivo entre líneas, que es efectivamente ese gesto de empatía, ese gesto de ahora mismo, de nuevo, devolverles un poco la esperanza, hacerles de nuevo sentir la comunión de los santos, porque el patriarca tiene un gesto también muy bonito, que es el de publicar esa oración de la consagración desde ya, está en muchísimos idiomas, para que todos los cristianos del mundo puedan unirse, ¿no? Entonces te puedo decir que es muy ilusionante, muy esperanzador y en el mejor momento, desde luego. ¿Y qué perspectivas crees que tiene ahora mismo el cristianismo, todas vuestras comunidades, en esta región de Oriente Medio tan azotada, Elena? Pues me gustaría decir que son otras, pero la realidad es que está complicado. Ahora mismo, por ejemplo, en Jerusalén, que es donde yo vivo, hay unas 7.000, 8.000 familias cristianas, muy poquitas. En Gaza, por ejemplo, de una población de 2 millones, solo hay unas 1.000 familias, entre las cuales católicas habrá 100 personas, no más.
Entonces ahora mismo se está haciendo mucho hincapié en la educación. Gracias a Dios los franciscanos, por ejemplo, tienen buenas escuelas, incluso las Hermanas del Rosario españolas tienen una escuela con muy buena valoración aquí en Jerusalén, y así es como intentan un poco ilusionar y sacar adelante a los jóvenes para que tengan oportunidades y se animen a tener familias también grandes, porque la situación pues es una realidad que es una desventaja para los cristianos de Jerusalén y de Cisjordania, ¿verdad? Y muy pocos se animan a tener familias grandes. Entonces, lo que digo, no muy positiva, pero están trabajando en ello y con mucha ayuda internacional también. Bueno, Elena, pero siempre se nos ha dicho que nosotros los cristianos no tenemos que ser tampoco muy numerosos, sino nos han pedido que seamos como la sal, ¿no? La sal, que es diminuta, que es muy pequeña, pero sin la sal el plato es distinto. Vosotros sabéis que tenéis una misión especialísima. No sé cómo sois conscientes y cómo la vivís a diario, ¿no? Porque una Tierra Santa sin estas familias en Jerusalén, en Cisjordania, en toda esta región, desde luego, no solamente esta tierra, sino todo Oriente Medio sería otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Tienes toda la razón. O sea, al final no es la cantidad, sino la calidad. Yo he de decir que yo he aprendido muchísimo de los cristianos aquí, porque incluso yo, que soy española, ¿verdad? Venimos de una Europa con raíces cristianas y nos dedicamos todo el día a esconder nuestra fe, a tener nuestra fe, nuestros crucifijos en casa, ¿verdad? Muchas veces que los quitan de los colegios, que demás. Y en cambio aquí para ellos es coherencia. Para ellos su fe es su identidad, es su orgullo incluso, ¿no? Entonces, claro, yo la verdad es que he de decir eso, que quizá las cantidades, como bien has dicho, no son muy grandes, pero la calidad, la identidad, la fuerza con la que viven su fe es de admirar. Totalmente de admirar. Y ellos son completamente conscientes, y lo repiten muchas veces si uno les pregunta, que por mucho que aquí sea difícil vivir, hay que permanecer porque esta es la tierra de Jesucristo y ellos son, pues digamos, su pueblo. Los cristianos de Tierra Santa sienten la unidad, la cercanía, la compañía en estos momentos tan duros de la Iglesia Universal, porque yo ya estoy diciendo aquí a todo el mundo, este domingo 27 todos unidos en corazón y en oración con Tierra Santa, ¿no? Sí, como comentaba antes, es esa comunión de los santos. Ellos lo tienen grabado a fuego, por así decirlo, porque lo han vivido en muchas ocasiones, ¿no? Además, gracias a Dios, la semana pasada lo hablaba con personas que llevan aquí mucho tiempo y me contaban que la situación es muy distinta en cuanto a la perspectiva internacional, porque ahora mismo, pues, con todas las tecnologías es muy fácil mostrar la situación actual, muy fácil sensibilizar a la sociedad y en concreto a los cristianos, ¿no? Entonces sí, por supuestísimo, ellos cada vez que hay un conflicto notan, sienten, les llega, incluso los que no igual hablan, por ejemplo, los que no hablan inglés, que quizá eso les puede resultar, pero la mayoría habla algo de inglés y si no, sus párrocos muchas veces les traducen, muchas veces les comunican. El patriarca latino, por ejemplo, eso siempre está muy pendiente, ¿no? El resto de patriarcas también, de comunicar, como digo, el apoyo internacional, ¿no? Y muchas veces se materializa, eso también es verdad, ¿no? Ellos ven llegar ayudas en diferentes maneras, ¿no? Y eso, pues, a todo el mundo, digamos que le toca el corazón, ¿no? O sea que sí. Pues claro que sí. Este domingo 27 de junio, todos pensando en que todo Oriente Medio se va a consagrar a la Sagrada Familia y en cada país una Eucaristía por la paz. Pues muchísimas gracias, Elena Paradero, colaboradora del programa Magdala, cristiana residente en Jerusalén, por abrirnos las puertas, las ventanas a la tierra de Jesús. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti, Raquel. Bueno, pues de Tierra Santa nos vamos a otros lugares del mundo porque continuamos conociendo las últimas noticias de esta iglesia pequeña, muchas veces marginada, discriminada, que sufre. Gracias, como toda semana, a nuestro compañero Álvaro de Juan aquí. Hoy comenzamos, pues, por Burkina Faso, donde el terrorismo islamista no cesa. ¿No es así, Álvaro? Sí, otra vez tenemos que hablar de la situación que están viviendo allí, porque aquí ya lo hemos contado en distintas ocasiones. En la noche del 4 al 5 de junio, más de 100 personas fueron asesinadas en un atentado terrorista perpetrado por presuntos grupos islamistas en la población de Soljan, al este de Burkina Faso.
Entre las víctimas del ataque terrorista más sangriento desde el inicio de la violencia islamista hay también cristianos. Y tras lo sucedido se ha desatado entre las diferentes religiones el temor a que se produzcan nuevos atentados. Es también el miedo, el temor de Monseñor Laurent Davirel, obispo católico de Dori, quien afirma que la gente cada día se pregunta quién o quiénes van a ser los siguientes en ser atacados. Según el obispo, el número real de víctimas aún ni siquiera está claro. Oscilaría, eso sí, entre las 100 y las 170. Bueno, y uno de los países africanos que mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede es Nigeria. Y de nuevo, de este modo, el embajador que se acaba de presentar ante el Papa fue recibido allí, en el Vaticano. Paul Olga Adiku estuvo acompañado de su mujer y de sus hijos. El embajador le regaló al Papa una serie de cálices y Francisco a él unos ejemplares de los escritos más relevantes de su pontificado. El Santo Padre resaltó la importancia del apoyo de la familia al embajador y les dio a todos ellos su bendición. No hay que olvidar que casi la mitad de los 200 millones de habitantes de Nigeria son cristianos y que más de 100 cristianos han muerto por la violencia también yihadista en lo que llevamos de año. Y además el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, acaba de concluir una visita oficial a México, donde ha pedido superar la polarización que vive el país y unirse como sociedad. Además se le ha entregado el pergamino con el nombramiento y la medalla que le reconocen como huésped distinguido de la Ciudad de México. El purpurado celebró además una Eucaristía en la Basílica de Guadalupe, patrona del país y de toda América. Pues muchísimas gracias, Álvaro de Juana. Bueno, nos vamos ahora a otro tema, Gais Carbonell, porque el encuentro histórico entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido en uno de los momentos más tensos entre los dos países desde la Guerra Fría y que pareció dejar buenas sensaciones el pasado 16 de junio. El Consejo Mundial de las Iglesias no quiso quedarse al margen y se unió por la paz y por la oración para que el encuentro supusiera la reducción de esta tensión y la posibilidad de conseguir una relación estable y predecible entre los dos países. Bueno, vamos a aprovechar esta percha de la actualidad, Glais, para hablar de la situación de Rusia y de la actualidad y de cómo están viviendo allí nuestros hermanos cristianos, que desde luego son muchos, hay muchas complicaciones y las situaciones a veces entre los ortodoxos, los cristianos, la relación con la política, pues no es tan fácil como creemos. Para ello está con nosotros el padre Eusebius Ugá Hurtado, que es capellán hispano-portugués en Moscú. Bienvenido, padre. Muy bien, hola a todos. Un saludo muy cordial de estas tierras rusas, desde Moscú, a todos ustedes ahí en el canal y a todos los que ven el programa. Muchas gracias por esta invitación que me habéis hecho. Pues muchísimas gracias, padre Eusebio, a usted. Vamos a empezar a desgranar un poco la situación social allí, los principales desafíos y necesidades que tiene esta población. Padre, cuéntenos. Bueno, yo estoy en Moscú, es la capital, y aquí en Moscú la ciudad, digamos, a nivel social, a nivel de estructura, la ciudad está ahora mismo en una gran pujancia. Digamos, hay muchas construcciones, construcción de torres residenciales. Es una ciudad ahora mismo muy ordenada, muy limpia. El metro, que es uno de los más grandes y más bonitos del mundo, pues con vagones muy nuevos, muy modernos. Bien, digamos que a nivel social, a nivel de estructura, la ciudad está muy bien, es muy europea realmente. Caminas por las calles y te parece estar realmente en estas grandes ciudades de Madrid, de Alemania, Francia. Sí. Padre Eusebio, usted nos habla un poco de esa realidad social en Rusia, pero nos gustaría también enfatizar en cómo les ha afectado, cómo les está afectando la situación de la pandemia.
Mira, realmente la pandemia ha sido una crisis mundial, se ha sentido pues eso en todo el mundo, aquí mismo también en Rusia, en Moscú. Sí, ha afectado muchísimo. De hecho, ahora mismo, digamos, la población percibe, digamos, el salario que es decir, aquí la población antes era, digamos, una población media, ahora mismo pues es media baja, bastante empobrecida, diríamos, la población en su mayoría, por lo menos el 80%. El salario mínimo aquí mismo, ahora en Moscú, es de unos 15.000 rublos, lo que equivale a 173 euros mensuales. Bueno, ustedes se imaginan 173 euros mensuales para comprar productos que son caros, la medicina, luego pues pagar los servicios de casa, realmente es muy poco. Entonces, realmente la crisis a ese nivel, a nivel económico, es muy grande, y esto ha sido efectivamente propiciado en gran parte por la pandemia. Muchos empleos se han perdido, muchas personas que tenían su empleo no lo han perdido, pero les han reducido el salario. A otros, muchos han estado ya, digamos, a trabajar en sus casas, y con lo que eso supone, el trabajo en las casas, de una persona que tenía su horario de trabajo, iba a la oficina, iba a su sitio de trabajo, regresaba a casa y era otro ambiente. Pues ahora no, ahora es un ambiente ya, estás en casa, trabajo, y esto genera un clima de tensión, un clima de cansancio en muchas familias. Claro. Muchas familias, los mismos estudiantes, no solo las familias latinas que están acá, sino las rusas también. Claro. Sí, padre Eusebio, desde luego la pandemia está azotando a todos los países y a todas las poblaciones por igual, ya sea en Moscú, que sea en el norte de cualquier país africano o aquí mismo en España, es verdad. Bueno, pero para eso está la Iglesia apoyando y sosteniendo como usted. Vamos a abordar ahora, vamos a poner el foco un poco en la fe. Porque según el informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se acaba de publicar hace escasas semanas, varias leyes que se han promulgado recientemente en Rusia para la lucha contra este extremismo religioso han tenido un efecto contrario, que supone un aumento de las restricciones a la religión, o sea, algunos que otros fricciones. Cuéntanos con más detalle cuál es la situación de la libertad religiosa en Rusia, Glais. Sí, Raquel, tenemos que poner la mirada en varias leyes, como por ejemplo la ley Yarovaya, por la que se han redefinido las actividades misioneras y se ha prohibido, por ejemplo, predicar, rezar, distribuir literatura y responder a preguntas sobre religión fuera de los lugares designados para ello, especialmente en los edificios residenciales. Según otra de las enmiendas, los rusos tienen que obtener un permiso gubernamental a través de una organización religiosa registrada para compartir sus creencias mediante actividades misioneras. Estas restricciones también se aplican a las actividades realizadas en viviendas privadas y en Internet. Por otro lado, está la Ley Federal contra las Actividades Extremistas, que otorga a las autoridades el poder de censurar tanto la libertad religiosa como la libertad de expresión y de tipificar como delito un amplio espectro de actividades religiosas. En Rusia también se ha promulgado la llamada Ley de Blasfemia, en la que se tipifican como delito las actividades dirigidas a herir los sentimientos religiosos de los creyentes. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de las leyes Yarovaya? Pues estas leyes en contra de la libertad misionera pues tienen estas consecuencias. Por ejemplo, los protestantes reciben sanciones por hacer proselitismo. En el caso de los islamistas, los que practican la religión del Islam, aunque se contempla como una religión tradicional de Rusia, muchos grupos islámicos están considerados extremistas. En el caso de los hindúes, también se enfrentan a la discriminación y al hostigamiento de los activistas en contra de la libertad de cultos. Y los testigos de Jehová, con aproximadamente 170.000 miembros en Rusia, llevan prohibidos desde 2017 al ser considerados por la ley rusa como una organización extremista. En general,
general, Raquel, la situación de la libertad religiosa sigue sin mejoría porque todas estas leyes se han modificado de una forma ambigua que hace más fácil juzgar y condenar a miembros de las comunidades religiosas no ortodoxas y de las comunidades musulmanas no tradicionales de origen extranjeros. En Rusia no hay perspectivas de un cambio en un futuro inmediato y esas son las conclusiones de este informe sobre libertad religiosa 2021 que ha publicado, como bien tú decías, Ayuda a la Iglesia Necesitada, uno de los informes más importantes del mundo en cuanto a esta cuestión. Gracias, Glais. Bueno, vamos a ver qué opina el padre Eusebio desde Moscú. ¿Hay que estar preocupados por la situación de la libertad religiosa en este gran país, en Rusia? Yo diría que en ese momento, digamos, una persecución religiosa aquí en Rusia no existe como persecución. Digamos que porque confiesas la fe, pues eres encarcelado, en fin. No, de hecho, digamos, las iglesias aquí en Moscú, prácticamente todas las iglesias ortodoxas han sido devueltas a la iglesia, los templos. Muchísimos de ellos han sido ya restaurados, otros están en restauración, otros están en construcción en la iglesia ortodoxa. Más o menos más de 400 templos aquí, digamos, en Moscú. Las personas tienen libertad total para acceder, acudir a los templos. No es que estén las cámaras allí vigilando a ver quién entra o quién sale, o incluso en nuestros templos católicos. Hay esa libertad de poder acudir a los templos donde se celebran, se hacen las distintas ceremonias. De hecho, digamos, sí, están esa restricción, esas leyes que restringen. Pero incluso en las escuelas estatales se enseña la historia de la religión, que se le llama religiavedение. Es el estudio de la religión en las escuelas del Estado. Hay canales, digamos, ortodoxos de todo el día, donde emiten programas religiosos todo el día. Luego, nosotros mismos en San Petersburgo tenemos un canal que es el de... Bueno, un canal online, ¿verdad? Para esa emisión de la Eucaristía que usted nos comentaba cuando contactamos con usted, y es una de las actividades de esa capellanía hispano-portuguesa de la que usted es capellán, ¿verdad, padre Eusebio? Sí. Nosotros aquí, digamos, en Moscú no tenemos este canal que sería Radio María en Moscú, ¿no? Aquí tenemos el canal de la catedral, que está, digamos, registra todas las actividades que se celebran allí en la catedral católica aquí en Moscú. Todas las Eucaristías se registran allí y, digamos, las personas pues tienen acceso a verlo después en sus casas el día que quieran, ¿no? Está siempre registrado. Esto ha sido, claro, ¿no? Ha sido potenciado también a raíz de la pandemia, porque también aquí tuvimos un tiempo, ahora no, pero tuvimos un tiempo donde no se podía efectivamente celebrar la Eucaristía, los templos prácticamente estaban cerrados. Ahora no, ya llevamos este año celebrando las Eucaristías, los templos abiertos. Bueno, como ha pasado en muchos países del mundo, que por supuesto esta pandemia pues ha dificultado esa celebración de la Eucaristía. Por suerte ya estamos rebasando esa etapa y la Iglesia vuelve a abrir sus puertas para acoger y para, como usted dice, padre, pues brindar el sacramento y ese acompañamiento que siempre requiere y necesita el que tiene fe. Padre Eusebio Úrsula Hurtado, que es el capellán pues del hispano-portugués en Moscú. Muchísimas gracias por abrirnos un poco la ventana a la situación de la fe en Rusia. Muchísimas gracias y ánimo con todo su trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, seguimos en Perseguidos pero no olvidados, 13 en salida. Continúa el programa y nos vamos a acercar ahora a la agenda semanal que ayuda a la Iglesia necesitada, pues tiene cada semana una vida que no para. Nos la va a acercar nuestro compañero José Fernández Crespo. Crespo, buenos días, bienvenido. Hola de nuevo, Raquel, ¿cómo estás? Bueno, llega el momento de que nos cuentes qué estáis preparando entre manos el equipo de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada. Bueno, esta semana me gustaría centrarme en las presentaciones que hay del informe de libertad religiosa, además de invitar a los párrocos y a los fieles a que puedan llevar a cabo, bueno, en sus parroquias actividades para hacer llegar la realidad de la Iglesia que sufre, ¿no? de la Iglesia necesitada. Empezamos con las presentaciones del informe de libertad religiosa. El jueves día 24 de junio visitaremos la bellísima ciudad de Santander, donde el aula magna del seminario de Montecorbán acogerá a las 7 de la tarde una presentación del informe con la presencia de Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, y del director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, don Javier Menéndez Ros. Al día siguiente, el día 25, llegamos a la preciosa Gijón. En el Salón de Actos de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús tendremos una nueva presentación con la presencia del arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes, ¿no? A las 8:15 será. A las 7:30 presidirá una Eucaristía que la misma Basílica va a rezar por todos los cristianos necesitados y perseguidos. Contarles que ya finaliza el recorrido del icono de la Anunciación de Homs de Siria, en Albacete. El icono presidirá las misas de la tarde del sábado 26 y las misas del domingo 27 en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. La verdad es que es un verdadero espectáculo ver el grupo tan nutrido de voluntarios que hay de la Fundación en Albacete y cómo a lo largo de todo el mes de junio han llegado a una decena de parroquias y realidades eclesiales de Albacete. Como siempre, yo les recuerdo que para estar actualizados con las acciones que impulsamos en toda España pueden visitar la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el apartado llamado Agenda y Eventos. Y con esta gran vida me despido una semana más de ti, Raquel, y de todas las personas que nos ven desde sus casas. Muchísimas gracias, Crespo, por todo este equipo de voluntarios, delegados que están haciendo, a pesar de la pandemia, todo el esfuerzo por llegar a la vida de esta Iglesia que sufre y que es perseguida en toda España. Gracias, hasta la semana que viene, Crespo. La semana que viene. Bueno, nos vamos ahora a la imagen de la semana que pues Gladys Carbonell busca en todos los rincones del mundo, una fotografía bonita, y esta vez tiene que ver con la pandemia. Así es, Raquel. Vamos a ver estas fotografías porque el coronavirus ha sorprendido a decenas de países inmersos en guerra, en pobreza, en persecución. Y en esos lugares, pues un ejército invisible de sacerdotes y religiosas han dado la vida cada día por los más necesitados y lo hacen de varias maneras. Una de ellas es brindando acompañamiento espiritual, que es una de las grandes necesidades que hemos experimentado en este tiempo. Vamos a ver estas imágenes de inmediato porque son sacerdotes que han sacado al Santísimo a las calles para mostrar su presencia, su acompañamiento en medio de la pandemia en lugares como México, Venezuela, en muchos países también africanos. A pesar de la violencia que hay, de los conflictos, de las guerras, pues ahí lo vemos, la presencia del Señor y de esos pastores que acompañan a todo su pueblo en medio de la pandemia, en medio de esta situación que es sin duda una situación de cruz que está viviendo pues casi todo el mundo, ¿no?, con esta pandemia. Y te invito, Raquel, a ver el ejemplo de cómo se ha llevado a cabo esta presencia del Santísimo en medio de la pandemia en México. Se han cerrado los templos, pero se han abierto nuestros corazones y sobre todo nuestra inquietud por llevar a Jesús a los fieles. En ese tiempo hemos estado tratando de infundir esperanza a la gente, mantener su fe. De la comunidad
preguntan a qué hora, por dónde, cuándo va a pasar el Santísimo y la Madre Admirable. La gente está necesitada de Dios. Se nos ponen los pelos de punta, viendo estas imágenes de los peores momentos de la pandemia, en donde ahí estaba el Santísimo bajando a las calles acompañando al pueblo. Bueno, nosotros nos tenemos que ir con estas preciosísimas imágenes en la retina. No se olviden de esta iglesia pobre, necesitada, discriminada, marginada y perseguida en todo el mundo. Ténganla muy presente esta semana en sus oraciones y, por supuesto, también, si lo desean, en la caridad. Contacte con nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada, que la página web es ayudalaiglesianecesitada.org. Pues muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias, Gladys Carbonell, y les esperamos la semana que viene.